Vale, vamos a empezar con una idea que puede sonar un poco loca. ¿Y si la clave de nuestro futuro no estuviera en nosotros mismos, sino en los virus que nos invadieron hace millones de años? Hoy vamos a explorar justo eso, cómo la evolución disruptiva, es decir, la que integra lo ajeno, ha sido y sigue siendo el verdadero motor de nuestros mayores saltos como especie. Siempre que pensamos en la evolución, nos la imaginamos como una mejora lenta, gradual, ¿verdad? Un poquito mejor cada vez. Pero, ¿y si el mayor salto de todos No viniera de perfeccionarnos, sino de una antigua inflexión, de algo totalmente ajeno, algo que nos invadió y que, casi sin querer, acabó reescribiendo nuestro ADN para siempre? Esta idea, que es bastante radical, es justo el punto de partida de todo lo que vamos a ver hoy. Venga, pues vamos a meternos de lleno en la primera parte de esta historia, la parte biológica, porque aquí es donde empieza todo, con un accidente evolutivo que nos hizo un regalo, que vamos, ni de lejos esperábamos. Ojo a este dato, un 8%. Se dice pronto, ¿eh? El 8% de nuestro genoma, de lo que nos hace ser quienes somos, no es humano en su origen. Es literalmente el eco de batallas virales antiquísimas. Y lo más fuerte es que durante mucho tiempo se pensó que era ADN basura, que no servía para nada. Pero ¿qué va? Resulta que son herramientas evolutivas que hemos heredado. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a ver cómo uno de esos trocitos de virus antiguos cambió las reglas del juego por completo. Hablemos de la sincitina. A ver, esta proteína resolvió un problema que parecía imposible. ¿Cómo es posible que un cuerpo, el de una madre, no rechace a un feto que es genéticamente distinto? Es como un trasplante, el sistema inmune debería atacarlo. Pues la solución, y esto es lo increíble, vino de un virus. Fue él quien nos enseñó a crear una especie de barrera que por un lado protege al feto y por otro le dice al sistema inmune de la madre, tranquila, todo en orden. Una solución absolutamente brillante, cortesía de un antiguo invasor. Pero, y esto es clave, no pensemos que hubo un plan maestro. La evolución no domesticó al virus a propósito. No, fue muchísimo más simple. Una infección, un accidente, que nos dejó un trozo de código genético que por pura casualidad resultó ser la leche de útil. Un simple accidente que se acabó convirtiendo en un superpoder. Y este esquema lo deja clarísimo, ¿verdad? El antes y el después. Pasamos de ser, de una estrategia de muchos huevos y a ver qué pasa, con poca inversión, a todo lo contrario. Pocas crías, pero con una dedicación total. Y ojo, porque este cambio no fue solo biológico. Fue, de hecho, lo que hizo posible la cultura. El tener que cuidar tanto tiempo de las crías nos obligó a desarrollar la empatía, a crear estructuras familiares y, por supuesto, a transmitir conocimiento de una forma mucho más compleja. Vale, y ahora vamos a dar un salto. Dejamos la biología y nos vamos a lo social. Porque todo esto que hemos visto, esta historia del virus, sirve como una metáfora potentísima para entender cómo funcionan nuestras sociedades hoy en día y sobre todo por qué a veces no funcionan. Esta frase de Muhammad Ali es brutal. Es un ejemplo perfecto de desprogramación consciente. Pensemos en el contexto. Todo el sistema inmune social de su país estaba programado para atacar al enemigo vietnamita. Y él de repente dice, un momento, a mí ningún vietnamita me ha hecho nada. El verdadero virus, el que ataca mi libertad, lo tengo en casa, y se llama racismo. Se negó el rotundo a atacar al cuerpo extraño que el sistema le ordenaba atacar. Y esto nos lleva al concepto clave de esta parte del análisis, la endogamia intelectual. ¿Qué es esto? Pues básicamente es cuando una sociedad, una cultura o incluso una persona se cierra en banda a lo nuevo, a lo que viene de fuera. Es como decir, solo vale lo nuestro. Y ya sabemos lo que pasa en biología, cuando no hay diversidad genética, ¿no? La especie se debilita y puede desaparecer. Pues a nivel cultural pasa exactamente lo mismo. Nos estancamos y nos volvemos frágiles. El nacionalismo, el racismo, el dogmatismo, la pureza ideológica, según este enfoque, no son tanto fallos morales de las personas, sino síntomas. Sí, síntomas de un sistema inmune social que está fallando, que sobrereacciona. Es como una alergia. El sistema ataca con una violencia tremenda a cosas que en realidad son inofensivas o que incluso, como vimos con el virus, podrían ser beneficiosas. Bien, ya tenemos el diagnóstico de la enfermedad. ¿Y el antídoto? Pues las fuentes que hemos analizado también proponen uno. Y una vez más, la inspiración viene de la naturaleza. El primer concepto es la metafrenia. Y ojo, que no tiene nada que ver con una psicosis o una enfermedad. Es todo lo contrario. Es un estado de hiperconexión, la capacidad de ver cómo todo está conectado, de ver el mundo como una inmensa red. La idea de fondo es que esta es nuestra configuración de fábrica, nuestro estado natural, antes de que la cultura nos programe para dividirlo todo en yo y lo demás. El segundo concepto, que es la herramienta práctica, es la ignorexia. Me encanta el nombre. Es básicamente el antídoto contra el dogmatismo.
Es ser plenamente consciente de la propia ignorancia, ¿sabes? Aceptar activamente que no lo sabes todo. Y esa humildad intelectual es lo que mantiene la mente abierta, flexible y evita que te estanques en una única idea. Y en la base de todo esto, en el fondo del asunto, está la no dualidad. Es la idea bastante radical de que esa separación tan clara que sentimos entre yo y el mundo no es real. No es algo con lo que nacemos, sino que es un software que nos instala la cultura. El objetivo, por tanto, sería recordar ese estado original de unidad. Y aquí tenemos la metáfora perfecta para todo esto. El micelio, esa red subterránea de los hongos. Pensemos en ello. Es una red sin un centro, sin un jefe. Redistribuye información, nutrientes, conecta árboles que parecen separados. Es, en definitiva, un modelo de inteligencia colectiva que funciona sin un ego central. Una metáfora brutal de cómo podría funcionar una sociedad que supere los egoísmos tribales. Bueno, y con todo esto llegamos ya a la conclusión, al punto donde atamos todos los cabos, la biología, la sociedad y la conciencia. Aquí es donde todo encaja. La integración de aquel virus, como hemos visto, fue un accidente cósmico, un golpe de suerte evolutivo. Pero el gran argumento de fondo es que nuestro próximo salto evolutivo ya no puede ser un accidente. Ya no podemos esperar a que la suerte nos salve. Tiene que ser una elección plenamente consciente. Así que cerramos con esta pregunta, que lo resume todo. Si la evolución, por puro azar, fue capaz de integrar un virus y eso provocó un salto evolutivo tan gigantesco, ¿qué no podríamos conseguir nosotros si, de forma consciente, eligiéramos integrarnos los unos a los otros? Si eligiéramos integrar ideas, culturas y perspectivas diferentes en lugar de luchar contra ellas. La elección, como nos recuerdan las fuentes, ahora es nuestra.